Dios bendiga la iglesia en general en toda la faz de la tierra. Bendiga a los pastores, evangelistas, misioneros que dedican su trabajo al servicio de nuestro Padre Celestial. En esta hora nos estamos dirigiendo con un sermón de esperanza y de vida eterna al continente europeo. Agradecemos la bendición de Dios y la oportunidad para predicarles. Predica para ustedes el pastor Juan Tobar, superintendente del Distrito Centro Llano de las Asambleas de Dios de Venezuela, que comprende Aragua, Guárico, Apure, hasta las fronteras con Colombia, el sur de Barinas y el este de Carabobo. Y pastor de la iglesia en Maracay, Canaán, en la calle Páez, número 217. Compartiré con ustedes hoy, en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el tema "Una cosa te falta". Quisiera invitarles a leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, el versículo 17. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla en tierra delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ciertamente, cuando hablamos del Señor Jesucristo, uno de los continentes más visitados por Dios es el Medio Oriente y el continente europeo. Allí se escriben algunas cartas en esos lugares, y en el pensamiento del apóstol San Pablo estaba precisamente la visión de España. Por eso el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, que es el sexto libro del Nuevo Testamento, escribe el apóstol ya a mitad o más de mitad del primer siglo, en el año 56 antes de Cristo, escribe esta carta. Estando en la famosa ciudad de Corinto, allí escribe él la carta. Por eso usted observará la preocupación de este hombre tan eminente. Deseaba alcanzar el continente europeo, y allí está pues España, que es la madre, precisamente pudiéramos decir, de nosotros los venezolanos acá en Venezuela. Fuimos descubiertos por España. Cristóbal Colón descubre América, y allí entramos nosotros en el escenario del Nuevo Mundo. Pero antes que entrásemos en ese escenario del Nuevo Mundo, es del conocimiento de todos ustedes que ya el Evangelio estaba siendo predicado en el primer siglo de la era cristiana en el continente europeo. Ahora bien, cuando observamos toda esta serie de cosas y circunstancias, observamos el grande amor de Dios, y que muchos hombres eminentes desearon conocer el Evangelio de Jesucristo. Por eso observamos lo que escribe el gran sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 11. Él nos habla diciendo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto Dios eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por ello, entendemos que el hombre, o los seres humanos, mejor dicho, hemos sido creados para adorar a Dios. Somos eminentes adoradores de Dios, porque en el corazón del hombre y de la mujer está escrito que hay una eternidad. De allí esa dependencia de adorar a nuestro Padre Celestial.
de adorarle, de alabarle y de glorificarle y de bendecirle. Ese es el principio de este gran hombre de Dios, el sabio Salomón. Y él termina sus escritos diciendo que el hombre debe temer y honrar a Dios. Ahora bien, igualmente el sabio Salomón nos habla diciendo acerca de lo que es la sabiduría. Se habla de la sabiduría que es el principio, el temor a Dios, la sabiduría. También el proverbista Salomón en el capítulo 3, el versículo 13, nos habla diciendo acerca justamente de la sabiduría: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y más que el oro preciado. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de conocimiento, del saber del ser humano, y que el hombre realmente debe enfocarse en lo que es la capacidad de aprender y de entender, y más que todo de conocer a Dios. Ahora bien, hay hombres que nos impresionan en las Sagradas Escrituras. Cuando los hombres hablan y se acercan a Jesús, tenemos por ejemplo a Nicodemo. Se dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 1 dice que vino un principal de noche. Me imagino que este hombre se acercó a Jesús de noche porque no quería que supieran que él se había acercado a conversar con el Señor Jesucristo. El Señor conversa con él. Este hombre se llamaba Nicodemo, se acerca al Señor y le dice: Señor, sabemos que ninguno hace estas cosas sino está Dios con él. El Señor entabla una conversación y le habla acerca del nuevo nacimiento, de la vida eterna, lo cual él se impresiona, y el Señor le dice: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no conoces estas cosas? Porque no se trata del conocimiento filosófico o del conocimiento humano, se trata es del conocimiento espiritual. Por ello, toda persona debe sentir la necesidad y la preocupación de acercarse al Señor Jesucristo, y más que todo leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas obtendréis la vida eterna. Ahora bien, observamos que otro hombre sabio también y adinerado se le acerca al Señor Jesucristo. Eso lo encuentra usted en Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice que al salir el Señor Jesús, salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En mis análisis que hago de la Escritura, me consigo que una de las preguntas más importantes que se le ha hecho al Señor Jesucristo es esa: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esa misma pregunta la hará usted. Por eso parte de este tema es: una cosa te falta. Ahora bien, este hombre trató de impresionar al Señor Jesús, trató de emocionarlo o elevarlo a una altura humana y física donde él se creyese muy importante. Jesús inmediatamente conoció la intención de este caballero brillante y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solo Dios. Solamente Dios es bueno. Así lo reconoció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso usted y yo debemos reconocer que solamente el Salvador de la humanidad se llama Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Cuando el Señor entabla esta conversación, el Señor va más allá, e igualmente el Señor en esta hora trata con usted. Él quiere ir más allá en su vida espiritual. Él quiere que usted conozca su condición espiritual
y que usted mismo reconozca su necesidad espiritual. Porque cuando este hombre se acerca con aquellos elogios y aquellas cosas, el Señor vuelve a entablar la conversación después de oírle y le dice, los mandamientos, ¿sabes? Cuando el Señor está entablando una conversación con él, está hablando acerca de la ley, de lo que es la ley. Y le habla, los mandamientos, ¿sabes? Luego comienza a enumerar los mandamientos a este joven, a este caballero. El Señor le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las palabras del Señor Jesús para con este joven. De modo que este caballero, él puede observar ciertamente. Él habla diciendo al Señor, Maestro, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero recuerden que el relato de este hombre o este joven es el relato de un hombre que tiene un hombre adinerado. O sea, que el hombre tenía su amor puesto en las riquezas de este mundo. Era un religioso porque siendo religioso, él no malbarataba su dinero y realmente el Dios de él era el dinero. Por eso el Señor Jesucristo, cuando él le responde, el Señor le dice, la Biblia es clara cuando dice que el Señor le amó. Mirándole, le amó. Jesús amó a este caballero. Jesús deseaba que este caballero se salvase. E igualmente, así como el Señor Jesucristo en aquel tiempo desea que aquel caballero se salve, ahora mismo Él desea que usted sea salvo. Él desea que usted ponga su mirada y que en el principio bíblico dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Dios desea, así como Él nos ama a nosotros, le ama a usted, Él desea que usted y yo le amemos sobre todas las cosas. Cuando el Señor observa que este joven realmente estaba muy enamorado de su finanza, de su riqueza, el Señor tocó una parte, una fibra sensible de este caballero. El Señor le dijo, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquel joven cuando oyó la recomendación del Señor Jesucristo, que le dijo, vende lo que tienes y ven y sígueme, se cayó el amor que sintió por el Señor Jesucristo. Aquel joven o caballero tomó la decisión y cuando el Señor le dice, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Ciertamente, el seguir al Señor Jesucristo tiene ciertas exigencias en la vida espiritual de nosotros. Nosotros debemos aprender a amar a Jesús y seguirle. Pero hay una palabra allí que nos llama la atención. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Quién en este último tiempo desea tomar la cruz de Cristo? Si usted lee bien las Escrituras y entiende que el Señor Jesús llevó la cruz al Calvario, allí, al Gólgota, en aquel lugar fue crucificado y se entregó por nosotros. Esa cruz Él la llevó por nosotros, o sea, que Jesucristo murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad, para que usted y yo seamos salvos. Él llevó la cruz. Ahora, ¿cuál es la cruz que el Señor te dice que lleves? No es una cruz de madera, tampoco un crucifijo, no. El Señor desea que tú, en tu corazón, tomes una decisión y comiences a caminar con Él desde ahora y para siempre. Él desea eso. Pero cuando este joven oye lo que el Señor le pide, no huyó. Usted no huya. Usted manténgase firme en la presencia
del Señor Jesucristo. Manténgase firme. Así que cuando usted se mantiene firme en la presencia del Señor, seguro que el Señor le va a ayudar, el Señor le va a guardar, el Señor le va a bendecir. Así que tome la cruz del Señor, manténgase en la presencia del Señor y el Señor le va a ayudar, el Señor le va a fortalecer y le va a bendecir. Él, cuando manifestó todas esas cosas, el Señor le dijo, hablándole, anda, vende todo lo que tiene. Pero antes de que el Señor le dijese todas esas cosas, que él había explicado, que guardaba todos los mandamientos, el Señor le dijo, una cosa te falta. Ahora bien, pudiésemos preguntar en esta hora a ustedes, mis amadísimos oyentes, que escuchan este sermón, ¿qué te falta a ti? Posiblemente te falte alguna cosa. Es posible que lo tengas todo, tengas muchas cosas, tengas dinero, tengas comodidad, tengas todo lo que un ser humano puede tener humanamente, físicamente. Pero hay algo, es lo espiritual. ¿Qué te falta? Te falta lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted y yo tenemos que acercarnos al Padre por nuestro Señor Jesucristo y completar la condición de que una cosa nos falta. ¿Qué cosa te falta? Tú lo sabes bien, analiza en este momento mientras estás escuchando, estás analizando, estás pensando como hombre brillante e inteligente en que algo te falta. Una cosa te falta y es la llenura y la presencia de nuestro Padre Celestial. El Señor la invita a venir y le dice, ven y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Toma tu cruz. Qué importante lo que el Señor le ofrece a este joven. Le dice, y tendrás tesoro en el cielo. El Señor dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, el Señor lo invitó, porque el Señor ya tenía para él las moradas preparadas. Igualmente, el Señor en esta hora te invita a ti. Hay lugar para ti, porque el Señor ya ha preparado las mansiones celestiales para ti y para mí. Qué importante es saber que usted, aceptando a Jesucristo, como dice la Escritura, aceptándole, confesando con tus labios, confesando, creyendo en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es saber que usted y yo tenemos una morada en el cielo, siguiendo al Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor, la palabra nos enseña a nosotros, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. Por eso el Señor te invita, el Señor te llama para que tú camines con Él en los gloriosos brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos enseña que aquel joven, cuando oyó hablar del Señor Jesús, estas palabras que le decía, dice que se puso triste porque tenía muchas posesiones y se fue sin despedirse de nadie. Se fue como pasa el viento cuando sopla. Se fue y allí el Señor habla acerca de que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No es que los ricos no puedan salvarse, claro que sí. No es que los pobres solamente se salvan, no. Todos tienen el derecho en el plan de la salvación a ser salvos. Por eso es que usted y yo debemos aceptar a Jesucristo. Usted puede ser muy rico, puede tener mucho dinero, puede tener muchas cosas, pero sin Jesucristo sabe que una cosa te falta a Jesús en tu corazón. Así que, mi querido amigo,
mi querida amiga. Hermanos y amigos oyentes, debemos dedicar nuestra vida en la búsqueda, en la presencia de Dios y buscar lo que he hablado, la sabiduría. Ahora bien, cuando hablamos de sabiduría, encontramos, del cual ya le dije al apóstol San Pablo, quien es el autor del libro de los Hebreos. En el libro de los Hechos, que es el quinto libro de la Biblia, nos encontramos en el capítulo 5, el versículo 34, donde los discípulos estaban siendo amenazados por predicar la palabra de Dios. Hicieron un consejo, y en ese consejo que hicieron, allí estaba un hombre, una eminencia llamado Gamaliel. Cuando Gamaliel estaba allá, dice que se puso en pie viendo a los discípulos y habló a ellos diciéndole, este hombre era doctor de la ley y era venerado de todo el pueblo, o sea, respetado, amado, porque conocía la ley, conocía el mover de Dios. Entonces él recomendó y dijo, saquen a estos hombres fuera, porque él quería darle un consejo a ese consejo de personas reunidos, darle recomendaciones a estas personas. Lo sacaron fuera a ellos, y el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 35 nos habla diciendo que dijo Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda en los días del censo diciendo que era alguien. Y dice la palabra que a este Teuda se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, todos los movimientos que nacen sin la ayuda y la dirección de Dios no permanecen. Por eso Gamaliel les recomienda a ellos que si estos hombres, estas cosas que están sucediendo, permanecerán y ustedes no podrán contra ellos. Y también le repite en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo 37, le dice, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él y fueron todos dispersados. O sea, los movimientos de aquellos tiempos que se levantaron y que trataron de hacer algo, demostrando que eran de Dios, fueron dispersados. Ahora bien, haga usted un análisis del tiempo transcurrido. Desde el primer siglo, cuando Jesucristo inicia su ministerio, dicen los sagrados escritores que el Señor Jesús duró 3 años y medio en su ministerio. Empezó a la edad de 30 años. O sea, que a los 33 años y medio el Señor fue crucificado en el siglo I. Año 33 más medio año con meses, con 6 meses, empieza la era cristiana. De ahí comienza el fervor y el avivamiento de la predicación del Evangelio. El Evangelio ha permanecido hasta hoy en nuestros días. Y sepan ustedes que los que tuvieron el honor, la bendición, fueron el continente europeo, el viejo continente que recibió la administración, la palabra de Dios. Y esos, ustedes son los forjadores y los que trajeron el Evangelio a las Américas. O sea, que ustedes pudiéramos decir que son, bueno, no sé, tatarabuelos, bisabuelos de nosotros, pero ustedes son los hombres, las generaciones pasadas de ustedes fueron los que nos trajeron la palabra de Dios. Y hoy como hombres de Dios, reconocemos el trabajo de las misiones en el mundo, reconocemos el trabajo del continente europeo y del continente, de esos continentes que se forjaron para traer el Evangelio de Jesucristo a las Américas. Hoy nosotros le devolvemos el regalo que es el Señor Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador Jesús. Mi Señor les bendiga en gran manera. Así que estamos pidiendo la bendición de Dios para ustedes, para que usted pueda, lleno de alegría y de contentamiento, hoy caminar hacia el encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se vaya usted hoy del lugar donde está, donde me escucha. No se vaya huyendo, no. Tome la decisión como hombre valiente, como mujer valiente. Tome la cruz del Señor Jesucristo. Tome esa cruz y usted tendrá tesoro en el cielo. Tendrá la bendición de Dios. Tendrá la salvación y la vida eterna, la cual está escrita en las Sagradas Escrituras. Usted es el dueño de su vida. Usted es el dueño de su persona. Usted es quien decide dar la oportunidad al Señor Jesucristo. Haga como recomendó el salmista David, que dijo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que camina en la presencia de Dios. Encomiéndate en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios y luego entenderás lo que dijo el salmista, caminando bajo ese camino, como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo, podrá usted decir, caminando bajo la guianza de Dios, podrá hablar y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios les bendiga. Ha predicado para ustedes el pastor Juan, su hermano y amigo, superintendente del Distrito Centrollano de las Asambleas de Dios de Venezuela, que comprende Aragua, Guárico y Apure, hasta las fronteras con Colombia, el sur de Barinas, el este de Carabobo, y pastor de la iglesia Canaán en Maracay, calle Páez número 217. Gracias a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar ante ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Estamos listos?